Shalom, buenos días. Otro día más y vamos a comenzar con otro camino de sabiduría. La última vez estuvimos hablando sobre aprender para enseñar. Hoy día vamos a hablar sobre aprender para hacer. Como le expliqué en alguna oportunidad, todo lo que tiene que ver hoy día en la vida se redefine, pero siempre es lo mismo. Quizás utilizamos otra terminología. Se habla sobre, y sobre todo en la industria, lo que corresponde a las competencias laborales. Y las competencias laborales están asociadas principalmente al conocimiento, a la habilidad y la actitud. Es decir, alguien que tiene conocimiento y no lo aplica, principalmente en general ese conocimiento queda como ahí, sin poder desarrollarse. El conocimiento más la práctica, el realizarlo, el tener la experticia o la experiencia, desarrolla todo. Y es posible que sea bueno, pero todavía falta una última parte que se llama la actitud. La actitud positiva, la actitud proactiva, la actitud de estar siempre renovándose, mejorando principalmente. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre esto. Sabemos que la sabiduría tiene el poder de mejorar siempre la vida. No hay mayor desperdicio que tener un manojo, por ejemplo, de grandes ideas y también de grandes conocimientos y no poder utilizarlo. Porque lo que va pasando es que una persona que tiene muchos conocimientos va creciendo en esos conocimientos, pero no usarlo, no puede llevarlo a cabo, no puede generar en este caso eso que es tan importante, que es la experiencia. Por ejemplo, cuando se trata de poder y dinero, muchas veces han escuchado cómo ser millonario en un día o simplemente cómo poder conquistar o muchas de ese tipo de cosas. Siempre la gente se siente atraída. Pero cuando se le dice que deben ser tratadas las lecciones de vida, generalmente no presta mucha atención. Y nuevamente hay tanta gente que hoy día está tratando de lograr un bienestar, muchas veces de alguna u otra forma volverse más rico. Y eso a pesar de los daños a su vida, sus problemas de salud, los compromisos morales y otros sacrificios en su felicidad que vienen por causa de sus esfuerzos por enriquecerse. También enfocan su atención en estas contradicciones. Y aquí viene principalmente que proviene de la incapacidad de trasladar un concepto intelectual a la realidad práctica. Vamos a ponernos una idea, por ejemplo, que tiene sentido, y podríamos decir que esa idea podría aplicarla y tener una vida más efectiva. Pero a pesar de eso, no se va a implementar. Es decir, si tú sabes que algo te puede hacer bien, en general, si no lo haces, se podría llamar que tienes una pequeña locura temporal. Y es como estar viviendo en dos niveles diferentes, desconectados de la realidad. Por eso, muchas veces, cuando una persona comete un error, es porque realmente hizo algo que no debía haber hecho, y por lo tanto algo que en ese sentido de sus decisiones lo llevaron a hacer y cometer un error. La gente que pierde el tiempo, que muchas veces pelea con sus propios hijos, que vive en depresión y muchas veces miseria, se podría decir que es una persona que no está viviendo con mucha sabiduría. Y vamos a hablar lo que significa esto. Sabemos que todo el trabajo de vivir
va a ser siempre poner en práctica lo que sabes. Partamos de lo más simple, desde el momento dado que el niño que viene y que nace sano, él empieza a aprender de su entorno, a mover las manos, los colores, a abrir y cerrar su mano, a moverse, a gatear, a caminar, a poder desplazarse, a poder hablar, a poder comunicarse, a abrazar. Todo lo está aprendiendo y lo está aplicando. Le gusta esa situación de aprender y practicar. Y por eso nosotros tenemos que entender una diferencia muchas veces de lo que es filosofía y sabiduría. Porque en realidad la filosofía es el explicar cómo se hacen las cosas o lo que pasa en el proceso y cómo el humano ha evolucionado, una serie de cosas, algo que queda dentro del conocimiento, pero la sabiduría es aplicar. Por eso puedes aprender las ideas más lindas del mundo e incluso hasta aconsejarlas. Pero si no las aplicas, eres un gran meyujene, que en hebreo significa un loco. Los seres humanos somos criaturas de hábitos, disfrutamos de la comodidad y la seguridad de las rutinas diarias, pero los rituales generalmente tienen una mala fama, ya que implican hacer algo muchas veces sin entendimiento y ni sin sentimiento. Y obviamente lo ideal es cuando una persona se conduce solo por el entusiasmo, pero a veces tiene que funcionar en la dirección contraria. Por ejemplo, un ritual puede llevarte a hacer cosas incluso cuando no tienes ganas de hacerla, incluso antes de obtener un total entendimiento de por qué debería hacerla. Pero una vez que nos involucramos en esa actividad correcta, la conexión emocional se produce después. Por ejemplo, uno dice, ¿hacemos rituales? Sí, incluso hasta en las cosas más triviales. Por ejemplo, les enseñamos a nuestros hijos a cepillar sus dientes desde una edad temprana. Y si tú te das cuenta, lo hacemos como llamaríamos un concepto ritual. Y no estemos pensando simplemente que los rituales son religiosos. Un ritual es algo que se hace en forma constante. También le enseñamos a comportarse educadamente. Por favor, pásame la sal. Y la persona dice, muchas gracias o discúlpame. Como un ritual. Y hacemos esto incluso antes de que se entienda la razón. Porque confiamos en que cuando crezcan, también reconocerán el valor de un buen comportamiento, por ejemplo, en lavarse los dientes. Y si es cierto, uno podría decir que todo lo podríamos llevar desde el punto de vista de una costumbre hasta un ritual. Porque cuando hablamos de un ritual, cuando algo lo hacemos generalmente de la misma forma, que se ha aplicado por siempre y que tiene cierta regularidad, cierta costumbre, y uno dice, pero eso no es religioso. Por ejemplo, los mandamientos no son acciones vacías para mantenernos ocupados, sino que nos ayudan a poner en práctica determinados ideales. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el encendido de las luminarias, eso trae calidez. Sentimos que obviamente estamos tomando un momento de nuestras vidas para hacer un apartamiento de un tiempo con respecto al otro. La gente que está y entiende lo que está haciendo generalmente empieza a apagar sus celulares o simplemente deja en silencio, ya se deja de conversar de ciertas temáticas y empezamos a ver que empieza a haber una calma y una paz en el hogar. O poner una mezuzá, que es esa cajita que se coloca en las puertas, que nos ayuda a enfocarnos en las dulces palabras que están escritas. Y esto no es magia, de ninguna forma. Simplemente cuando colocamos nosotros esa cajita que nos dice Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad,
que nos dice: oyes Israel, que es nuestro Todopoderoso, es nuestro Elohim, que Él es uno, y que amarás al Altísimo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus recursos. Y estas palabras que hoy te digo, las enseñarás a fondo a tus hijos y muchas más cosas. No es que estemos hablando que eso lo colocamos simplemente porque pareciera bonito, sino que simplemente nos recuerda que estamos siempre recordando quiénes somos. Por eso, si utilizamos los hábitos a nuestro favor y lo tomamos algo que se haya aprendido y convertirlo en un ritual. Por ejemplo, hay cosas que uno podría hacer desde ese punto de vista. Más allá, por ejemplo, el mismo hecho de levantarte, darle gracias al Todopoderoso porque te ha dado la oportunidad nuevamente de dar y tener experiencias en la vida, como hoy. Porque hoy que me estés escuchando, significa que el Padre Todopoderoso te ha dado la oportunidad nuevamente de la existencia. Es algo impresionante pensar justamente de la cantidad de personas anualmente en el mundo están muriendo o simplemente ya no han de escuchar. Por lo tanto, eres una persona afortunada, es una persona bienaventurada, como dice la palabra, un Asherei, es decir, eres aventurado o bienaventurado. Por lo tanto, en cierto aspecto ya empiezas a darte cuenta de que tu vida ya es un milagro. El hecho de estar existiendo, de estar escuchando, de estar movilizándote. Y olvídate de las complicaciones de la vida, porque al final, si te das cuenta, en general todo tiene su propósito. ¿Quieres, por ejemplo, ser una persona que se preocupa más por los demás? Por ahora, hasta que estés listo para pensar como una persona más preocupada por los demás, siempre piensa en lo que le está pasando a tus padres, a tus hermanos, piensa en tus amigos, aquellos que están cercanos. Entonces te empiezas a dar cuenta de que siempre en el día vas a estar comunicándote prácticamente con tus hijos, con tus amigos y con aquellos que te preocupan. En general, estamos dando vuelta al día y estamos enfocados. Y siempre cuando comiences algo, muchas veces no normalmente es placentero. Por ejemplo, volviendo al cepillado de dientes. En general, tú empiezas a meterte un elemento en tu boca, que en este caso es el cepillo, con un elemento que en este caso es una pasta, y empiezas a girarlo, a moverlo de acuerdo a lo que se te haya enseñado. Pero finalmente tú dices, ¿pero esto qué sentido tiene? Bueno, el sentido tiene que mantendrás una dentadura limpia, un hálito refrescante y tendrás en este caso la situación de tener una salud bucal. Pero eso lo vas entendiendo después. Después de que tú hiciste todo este proceso, pudiste darte cuenta de todas estas cosas. También, en todo sentido, avanza de poco a poco. Por eso, cuando algo te empieza a preocupar o a hacer, no es que tú vayas a hacerlo todo de a la vez. Vamos construyendo de poco a poco. Siempre de pequeños logros que llevan a grandes logros. Por ejemplo, haz una lista de 5 ideas que te gustaría integrar en tu vida. Y empieza con una idea, define cómo quieres hacerlo y te sorprenderás muchas veces de cuán sistemático será tu crecimiento. Un día, una oportunidad. Como siempre he dicho, para caminar hay que dar un paso a la vez. Aunque tengas que correr, tendrás que dar un paso a la vez. Pero da un paso a la vez. Y cada cosa, y cada situación, y cada momento te podrá dar una mayor satisfacción. También el mismo hecho de que no te afanes, porque cada día tiene su afán. Y por eso que vas a ver que luego de un tiempo ya muchas cosas que no estaban en tu vida ya están. Por eso, como te decía, empieza con pequeños pasos y trabaja hasta llegar a lo más difícil.
Por ejemplo, la idea de amar a tu prójimo como a ti mismo, que es un aspecto específico, que es ser amistoso con los demás. Un pequeño y práctico paso podría ser, por ejemplo, siempre cuando atiendas al teléfono con voz alegre, en vez de decir bruscamente, ¿aló? El siguiente paso podría ser pequeños favores voluntarios, como ofrecer café a un amigo, a un compañero de trabajo, compartir, conversar, y luego puedes continuar construyendo a partir de allí. Por eso, cada momento empújate hacia adelante. Y no olvides nunca que en algún momento dado, pregúntate, ¿qué aprendí hoy? En cada noche. Después de que aplicas esa lección a uno o varios de lo que es cosas que estás haciendo, incluso el esfuerzo más pequeño te hará crecer tu ímpetu. Y haz algo con los conocimientos que has aprendido. Con cada pequeño esfuerzo crecerá otro poco. El Mesías hablaba principalmente de la emuná, de la confianza, que era como una pequeña semilla de mostaza, que era la más pequeña, pero cuando crecía era uno de los árboles más grandes, en los cuales también permitía que las aves pudiesen estar sobre ello. Él está hablando principalmente de algo que también tenemos que aplicarlo. Cuando hacemos algo, eso nos da confianza para hacer lo siguiente. Y quizás más adelante nos damos cuenta que tenemos que mantenerlo, sostenerlo. Regalo todos los días. Nada ayuda más a la integración de las ideas más que un estudio también profundo. Por eso, cuando más entendamos, más deseamos implementar nuestras ideas. Y siempre cuando tengas algún deseo de aprender algo y te lo están enseñando o lo estás aprendiendo directamente, siempre esfuérzate en qué cosas te estás aprendiendo, qué significado para ti tiene eso, por qué lo que estás aprendiendo es importante para tu vida y también cuáles son las consecuencias positivas y negativas que podría tener y cómo esto lo voy mejorando continuamente. Siempre se habla de muchas personas que han sido y han esforzado su vida y hoy día tienen gran renombre. Pero en cada fase ellos empezaron con muchos errores. Cada día mejoraban una cosa, mejoraban otra, incluso hasta los mismos escultores. Muchas piedras quedaron en el camino. Y de esas piedras que quedaron en el camino, muchas de ellas no tienen renombre. Como esas estatuas de mármol que muchas veces hemos visto, como las obras de Miguel Ángel o las de Da Vinci. Entonces uno tiene que pensar que justamente no es que algo que no haya salido no haya servido, sino que nos ha dado la oportunidad de poder darnos cuenta de aquellas cosas que tenemos que seguir mejorando. Y siempre cuando tú estás escuchando esto, tú te das cuenta que algo estás nuevamente dándote ideas. Y esto es un método que nosotros vamos integrando. Siempre al preguntarte qué estoy haciendo, o cómo debo hacerlo, o qué voy a hacer al respecto, voy a empezar a evitar los errores. Tan pronto nos conectamos con la realidad del pensamiento, la del conocimiento, de la definición, y hacer esto, que es lo correcto, te vas a dar cuenta de que más conectado contigo mismo y con tus propósitos. Por eso es difícil detenerse en medio de la acción y preguntarse qué estoy haciendo. Por lo tanto, tienes que ejercitar siempre y practicar de antemano. Para aumentar tu poder para vivir, siempre debes estar atento a lo que sucede a tu alrededor. Y aprecia su significado y aprende de ello. Como dice el dicho, un tonto aprende de sus errores.
pero una persona sabia aprende de los errores de los demás. Por ejemplo, considera la idea del matrimonio en la sociedad moderna. Cada pareja que se casa dice que está enamorada, pero la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. ¿Pero qué sucedió? Por eso investiga las causas y aprende cómo minimizar las posibilidades de que fracase tu propio matrimonio. Luego de eso, comprométete a llevar a la práctica lo que aprendas, porque si no trabajamos en cómo amar, podemos terminar desenamorándonos rápidamente. Y el conocimiento verdadero es internalizar la idea dentro de nuestros huesos. Si no pones una idea práctica, entonces no lo sabes realmente. Por eso, tener este conocimiento normalmente es ponerlo en acción. Tal como esto que es muchas veces que nos dice la Escritura sobre el amor. Muchos ya lo han leído, pero en general piensan justamente y se confunden con las emociones del enamoramiento con el verdadero amor. Y también con el concepto de la felicidad, que la felicidad nuevamente tenemos que entender más allá de las emociones, que son en este caso de las alegrías, sino que entender realmente la felicidad, porque no siempre la felicidad nos produce a nosotros o somos nosotros el objeto de felicidad, sino que, por ejemplo, si ves tú a un hijo que ha logrado sus mayores deseos, principalmente logrando un estudio, o ha logrado muchas veces logros, tú te sientes feliz por él. Y también vamos a hablar sobre esto, sobre los errores. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si cometes un error? Porque todos los cometemos, es decir, los errores, las transgresiones, pero vamos a hablar de errores principalmente. Si cometes errores, no andes por ahí acomplejado pensando que no vales nada o que soy un tonto, no sirvo para nada. Porque lamentablemente la autocompasión es algo muy desagradable. Porque una persona llena de culpa sigue repitiendo sus errores una y otra vez. Porque la culpa es la forma que tiene el cuerpo de engañar al alma para que piense que hizo algo al respecto. Y dice, no valgo nada, no soy bueno, ¿ves? Algo así como, ya no sigas avanzando. Porque en cierto aspecto hay un tema que pareciera que hubiera una herida, pero no hay una herida, simplemente una autocompasión. Y como es autocompasión, también puedes cambiarlo por una autosatisfacción. En vez de tener esa autocompasión, corrige el error, como haz una techuvá, como dicen, volverte al camino. Simplemente di, ya, cometí, soy humano, ahora puedo aprender de él. Porque lo más importante es que vuelvas a tu estado natural de esto gozo y esta productividad. Te hiciste un autogol, imagínate, está bien, puede suceder. Ahora cambia, arréglalo y marca un gol. Obviamente, no debes negar lo que sucedió, analiza por qué es lo que te llevó a esos errores. Porque si incluso un tonto aprende de sus propios errores, entonces no aprender de los errores es doblemente tonto. Y por eso pon tu energía en eso, aprende de ello y comprométete a no volver a hacer nunca más. ¿Perfecto? La vida es buena. Ahora sigue avanzando. Hay muchas cosas que nos prometemos a nosotros mismos, pero nunca hacemos realmente. Nos engañamos pensando que hemos adquirido un compromiso, pero no es cierto. Por ejemplo, ¿te quedaste dormido hoy? Es porque no fuiste serio con el compromiso. Si hubieras tenido una gran oportunidad de negocios y hubieras tenido que despertarte a las 5 de la mañana, ciertamente te habrías levantado, ¿sí o no? Por eso aplica esta idea a las grandes metas de tu vida. Si no empiezas hoy, quizás nunca lo hagas. Incluso si no tienes el tiempo ahora, por lo menos escribe tus buenas ideas antes que se pierdan para siempre. Ponlas en un calendario. Eso te obligará a revisar tus prioridades periódicamente y te dará una segunda oportunidad para ponerte en acción. Porque la diferencia entre un sueño y una meta es tener un plazo. ¿Me escuchaste?
la diferencia entre un sueño y una meta es tener un plazo. Y otra herramienta es preguntarte, ¿qué me gustaría también enseñarle a los demás? ¿Cómo podría hacerlo? Ese es el proceso esencial de vivir. Articulado, enséñalo, enseña a los demás. Articúlalo, es decir, ponlo en una forma que sea práctica. Todo depende de cada uno. Por eso, hazte responsable de ti mismo. Si yo no estoy para mí mismo, ¿quién va a estar para mí? Eso es fundamental. Hay muchas personas que están esperando de otros que hagan lo que uno tiene que hacer. Tu bienestar, tu salud, tu educación, todo lo que está alrededor tuyo, tu bienestar, todo depende de ti. Todo depende de ti. Ahora, vamos a ir más profundo. Todo depende principalmente de que tú tengas enfocado en tu vida al Todopoderoso en tu vida. Porque en general tenemos una parte que nosotros tenemos que estar siempre conectados con nuestro Todopoderoso, con el Creador, con Yahweh. Y sabes que hay muchas cosas que te atraen. Por ejemplo, quieres felicidad, quieres buena vida, grandeza, ser disciplinado, vivir en la realidad. Y te atormenta muchas veces. Te atormenta el no lograrlo. Pero piensa también que en tu vida hay experiencias que tienes que vivir. En el libro de Eclesiastés nos habla principalmente de que hay diferentes momentos, diferentes tiempos. Y tal igual que el tiempo de reír, también hay el tiempo de llorar. Y también el tiempo de construir y también el tiempo de destruir. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de entender que tenemos que vivir todas las experiencias. Muchas veces pensamos que si alguien de alguna forma está viviendo vidas no agradables, por ejemplo, porque me pasa a mí, y en realidad lo que tenemos que pensar es ¿para qué? El para qué es mucho más importante que el por qué. Porque nosotros tenemos que partir de la base de que nuestra existencia es muy, muy compleja. Por ejemplo, muchas veces en la vida sentimos que hemos tenido pérdida. Y a lo largo de nuestra vida perdemos cosas, sentimientos, conexiones y personas. Y muy a menudo no es fácil manejar. Y debe haber algo que nos mantenga en el camino, pase lo que pase. Por eso necesitamos algo, una herramienta que nos permita reconocer la razón y consecuencia de cada evento. Y en esto justificar qué está pasando en la vida. Y algunas veces, ¿por qué no logro los propósitos? Eclesiastés nos muestra que hay tiempo para todo. Nos da la oportunidad de ver la vida como una fuente también de antítesis de cosas, de situaciones que fluctúan de un lado para el otro constantemente. Por eso vemos en nuestro caminar, en esta existencia, cómo se nos quitan personas, ya sea por relaciones, por muerte. Perdemos algunas veces los trabajos, nuestra propia comodidad. Salimos de nuestro país casi en una aventura y vemos que eso parece malo. No nos gusta. Al igual que Job, nos preguntamos por qué pasan estas cosas. Pero cuando aprendemos a preguntar para qué, a meditar y encontrar la respuesta en la Escritura, avanzamos y nos damos cuenta que en este trance que vivimos pronto saldremos de eso. Podemos seguir en nuestros descubrimientos de nuestras potencialidades. Ya no estamos buscando culpables. Ni miramos al cielo esperando de vuelta las cosas para ser como antes. Nos empezamos a dar cuenta que es lo que hay. Nuestro Creador nos ha provisto de un nuevo ciclo que debemos ahora empezar y experimentar, un ciclo de nuevas oportunidades. ¿Sabes que el Mesías dijo a sus discípulos: todos los que han dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi causa, recibirán 100 veces más y obtendrán vida eterna? Por lo que ahora sabemos que estamos siempre en constante movimiento y que muchas veces aferrarse a algo, a alguien, en alguna forma, lo perdemos.
y es mejor estar preparado en la vida de esa forma, consecuentemente. Por eso es como nosotros nos enfrentamos a las situaciones y a las circunstancias. Obviamente el juez final es Elohim, pero ese es su dominio. Nosotros siempre tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Y la clave de la vida es decidir poner en práctica lo que sabes. Si hoy día nos dimos cuenta de que tenemos mucho que aprender, es porque realmente estamos en un camino en la búsqueda de sabiduría. Y es por eso, como hemos dicho, todo objetivo de la sabiduría es aplicarla en toda nuestra vida. Y no postergues ningún cambio para otro día. Hablar es fácil, pero te requiere un compromiso. Tal como decía, entre un sueño y una meta, solamente está el tema del plazo. Los sueños son sueños y las metas tienen plazos. No son más que solo porque estudiaste algo, lo sabes, tienes que aplicarlo. Y siempre toma la decisión de crecer. Y ese es el poder esencial de todo ser humano. Y cada concepto en la Torá, en las instrucciones del Todopoderoso, está la instrucción de vida. Aprende siempre a aplicarlo. Y por último, si te comprometes honestamente a cambiar, sabes que no solamente va a influenciar tu propia vida, sino que también va a influenciar la vida de los demás, porque verán en ti cambios sustanciales. ¿Te das cuenta? El cambio no solamente se produce en ti, sino que en el resto de los demás, porque como te veían antes, ahora te ven diferente. Y por lo tanto el cambio fue principalmente no solamente en tu entorno personal, sino familiar y en todo medio. Así que cuando aprendas algo, siempre aplícalo, para que sea efectivo, para que sea verdadero, para que se dé cuenta de que tú estás viviendo sabiamente. Que tengas un buen día y continuamos con más caminos de sabiduría.